Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos cultos irracionales? Estamos de nuevo ya aquí, ahora con el curso de química. Sean todos ustedes bienvenidos. Y vamos a ver un ejercicio interesante aquí que se ve justo en este curso, ¿no? Que se llama mezcla de gases. Y bueno, vamos a esperar a ver que ingrese por ahí alguien más. Y hablando un poco más o recopilando lo que habíamos estado hablando, ¿no? Acerca de los live, de los directos. Ahora vamos a estar emitiendo más seguido los directos. Ya saben que la intención de aquí es eh, hacer de una forma más desarrollada o de forma más desplayada los ejercicios que se van a ir subiendo en la misma plataforma de TikTok, ¿ok? De una manera más grabada. Bien, entonces sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ahorita revisar un ejercicio que tiene que ver con mezcla de gases, ¿no? Un ejercicio interesante, ¿no? El primer directo que hicimos fue acerca de física. Habíamos hablado acerca de lo que tiene que ver con el trabajo mecánico, ¿vale? Ahora nos toca un ejercicio interesante de lo que tiene que ver con mezcla de gases. El último ejercicio de química que hemos realizado era acerca de gases ideales. Habíamos visto un ejercicio, un proceso, ¿no? Que se hablaba de una isoterma, ¿verdad? Cuando hablamos de isotermas, estamos refiriéndonos a un proceso tenemos, donde tenemos temperatura constante, ¿ok? Casos reales que se ven a temperatura constante de manera natural son los procesos de saturación, ¿verdad? Cuando vemos una sustancia que llega a un estado de saturación, un estado saturado, como llamamos, es cuando ya la temperatura llega a un tope en donde no puede seguir aumentando, no puede seguir variando, hasta que la misma sustancia cambie de un estado a otro, ¿no? Cuando hablamos cuando cambie de un estado a otro, estamos refiriéndonos a que, por ejemplo, el agua a una determinada presión empieza o tiene una temperatura, nosotros que llamamos temperatura de saturación. En este caso, cuando hablamos del agua, cuando hierve, llega a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿no? Esos 100 grados centígrados es el tope con el cual la temperatura ya no puede subir ni descender, ¿ok? Cuando se llega a esa temperatura de saturación, ¿ok? Es cuando la sustancia ya simplemente cambia de estado, ¿no? Pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿ok? ¿Quién te marca esas temperaturas de saturación? Te marca la misma presión, pues, ¿no? La presión con la cual está trabajando esa sustancia te marca la temperatura de saturación. Entonces, la presión es muy importante en los casos de estados termodinámicos. Cuando nosotros veamos de termodinámica, ya sea un poco en la parte de física, en el curso de física, ¿no? O cuando terminemos, por así decirlo, este curso de química, vamos a ver o voy a implementar el curso de termodinámica. El curso de termodinámica es un curso sumamente interesante en todas las carreras que tienen que ver con ingeniería, ¿no? En la parte de las carreras de ciencias, en la parte de ingeniería, la parte de la termodinámica es un curso sumamente importante. A mí en su momento sí me dio bastante dolor de cabeza estudiarlo, ¿no? Yo lo llevé por 2 ciclos de la parte de termodinámica. Pero es algo que cuando uno recién lo revisa, choca, ¿no? Choca bastante porque son bastantes conceptos que uno tiene que revisar, tiene que ver, tiene que entender más que todo.
¿no? ¿Por qué? Porque es un curso muy amplio y muy aplicativo. ¿Bien? Entonces, eh, por eso la parte de lo que es termodinámica yo lo voy a implementar cuando se termine, o tengo la intención de implementarlo cuando se termine justo este curso de química. ¿Okay? No quiero yo playarme mucho en este curso porque, bueno, química es un curso que para mí lo domino de manera básica. No muy profunda, pero sí la básica, la parte de lo que tiene que ver con química inorgánica y la parte también de química orgánica. ¿Okay? Por eso es que no me adentro mucho a este mundo de la química. En otros campos, sí, por así decirlo, es una son materias que domino. Por ejemplo, termodinámica mismo, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la mecánica, la parte que tiene que ver un poco con estructuras, ¿verdad? La parte de lo que tiene que ver con el electromagnetismo, bastante lo que es el electromagnetismo, la parte también de electricidad, lo que tiene que ver con circuitos eléctricos, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con la electrónica, la que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, son cursos, son materias que yo tengo la intención de compartirlo con ustedes, ¿no? En su momento. Yo ahorita estoy tratando de implementar de poco a poco materias, por así decirlo, que son básicas, ¿no? Que son esenciales para ustedes en su camino hacia la profesión. ¿Bien? Entonces, entonces estábamos hablando acerca, ¿no? De las temperaturas de saturación. Estábamos diciendo que en la parte de la termodinámica, cuando hablamos de estados termodinámicos, ¿no? La presión es un parámetro muy importante en la parte de lo que tiene que ver con un estado de la propia sustancia. La presión te marca, estábamos hablando, ¿no? De la temperatura de saturación, la presión te marca hasta qué punto va a llegar a esa temperatura de saturación, que es la temperatura con la cual la sustancia cambia de un estado a otro. ¿Okay? Por ejemplo, a una atmósfera o a 101,3 kilopascales el agua, a 100 grados centígrados cambia de estado. ¿Okay? O sea que ese, el agua no va a aumentar de temperatura dentro de ese estado. Hablamos del agua. Debe quedar muy claro que el agua, como sustancia líquida, no va a aumentar su temperatura en ese estado. O sea que para que siga aumentando su temperatura, tiene que convertirse en gas. Estando ya en ese estado, en un estado gaseoso, es cuando ya la temperatura puede comenzar a aumentar. ¿Okay? ¿De qué depende eso? Depende de la presión. Pues no. A una atmósfera, el agua en su estado líquido no puede sobrepasar los 100 grados centígrados. O no le es posible al agua sobrepasar los 100 grados centígrados. Estando en estado líquido, debe quedar claro eso. Eso no quiere decir que el agua no ya se quede en 100 y no puede aumentar más. No. El agua puede aumentar más la temperatura. Si tú quieres que esté en estado líquido, tienes que aumentarle la presión. Si tú le aumentas la presión, el agua ya no va a hervir o ya no va a cambiar de estado a los 100 grados centígrados, sino que ahora va a hervir, por así decirlo, a 105, a 110, un poquito, ¿no? Varía dependiendo de cuánta es la presión que tú vas a trabajar. Entonces, es un mundo muy interesante. Cuando veamos el curso de termodinámica, vamos a ver la parte donde vamos a trabajar con sustancias reales, ¿no? En las campanas de saturación, donde vamos a trabajar con tablas, ¿no? Tablas termodinámicas, donde vamos a hablar de, de líquido saturado, ¿no? De vapor sobrecalentado, ¿no? Líquido comprimido, vapor saturado, ¿no? Mezcla saturada. Entonces, todo es un mundo muy interesante. ¿Okay? Entonces, esperamos a que se uniendo más personas y vamos a comenzar ya con el desarrollo de aquí.
Bueno, este es un ejercicio que se ve mucho más en la parte pre, incluso pre, ¿no? En la parte escolar, colegio, y un poquito, ¿no? En la universidad, en los cursos de química, ¿no? En los cursos que llevan de química. ¿Bien? No es un ejercicio muy complicado, es interesante, pero no es complicado. ¿Bien? Entonces vamos a ir a repasar lo que dice el ejercicio. Lo dice en un recipiente de 82 decímetros cúbicos, que son decímetros cúbicos litros, ¿no? En otras palabras. Se mezcla 84 gramos de nitrógeno no diatómico. Sabemos nosotros que todo gas, todo gas, un estado molecular, un estado normal, siempre se encuentra en su forma diatómica, ¿no? Un mol de átomos de oxígeno, ¿okay? Hay que interpretar bien lo que nos dice, un mol de átomos de oxígeno, y el hidrógeno proveniente de un tanque es de 11.2 decímetros cúbicos. O sea, nos marca tres sustancias, ¿no? Tenemos nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Todos en un estado molecular, ¿okay? Proveniente de un estado, bueno, ya, en condiciones normales, ¿okay? Si la temperatura de la mezcla gaseosa es de 27 grados centígrados, piden calcular cuál es la presión que tiene ese recipiente, ¿okay? Entonces tenemos nosotros aquí, empezando ya el desarrollo acá, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en lo que nos dice aquí el ejercicio. Tenemos un recipiente, vamos a poner, ¿no? Un recipiente. ¿Cuánto es su volumen? Su volumen es de 82 decímetros cúbicos, ¿no? O 82 litros, también haciendo la conversión respectiva. Dice que se tienen tres gases. Se tienen aquí hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? Entonces, esos tres gases nosotros vamos a trabajar como si fueran gases ideales, ¿no? O sea, gases que no sufren perturbaciones internas, ¿no? Perturbaciones moleculares, que no tienen pérdidas, ¿no? Pérdida de energía, colisiones entre ellos. ¿Okay? Lo trabajamos como si fueran gases ideales, ¿okay? Para nuestro estudio teórico. Entonces, vamos a recopilar algunos datos que tenemos acá. Estos gases hay que tener en claro, cuando hablamos de mezcla, estos gases no van a reaccionar entre ellos. Es muy importante esto. Aquí no estamos trabajando con reacción. Acá simplemente estamos tratando de darle un análisis físico a estos gases, ya que estos gases no están reaccionando, simplemente están en un conjunto dentro de un recipiente. ¿Ok? No interactúan entre ellos. ¿Ok? No hay reacción entre ellos. ¿Ok? Son tres gases ideales que simplemente yo les he juntado y los he metido en un recipiente. Nada más. Entonces debe quedar muy claro esa parte. Perfecto. Ahora vamos a recopilar los datos que nos da el mismo ejercicio. Tenemos nitrógeno. Lo que tiene que ver con nitrógeno, que nos brinda aquí, nos dice que tenemos masa de 84 gramos. Simplemente eso. Vamos nosotros a recopilar también la parte de la información que tiene que ver con su peso atómico, ¿no? Porque el peso atómico es lo que nosotros vamos a usar aquí, ¿no? Es un parámetro muy usado también en la parte que tiene que ver con análisis de gases, ¿no? De gases, la parte que tiene que ver también con moles y con esto. Lo que es nitrógeno, sabemos que su peso atómico, la masa atómica del hidrógeno es de 14, ¿no? Como es diatómico, sería 2 por 14, sería de 28 gramos, ¿no? O 28 humas, se le nombra. Tenemos un mol de átomos de oxígeno. Aquí está el detalle. Aquí hay algo muy interesante. Aquí nos habla de oxígeno, ya para que se aprecie. Nos dice un mol de oxígeno. No nos dice un mol de oxígeno de átomo, ¿no? O simplemente un mol de oxígeno. Nos habla de un mol de átomos
de oxígeno. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros lo que nos está brindando es simplemente los moles de oxígeno. No nos está poniendo directamente, ¿no?, moles de O2, no, como se suele interpretarse normalmente, ¿no?, cuando nos hablan de cantidades acerca de una sustancia diatómica, ¿no?, en su estado molecular. En este caso, nos dice que simplemente un mol de átomos de oxígeno es igual a, ya está, ¿ok? Pero eso no quiere decir que este recipiente o dentro de esa mezcla trabaje con simplemente un mol de oxígeno monoatómico. Acá simplemente nos dan un dato para que nosotros podamos obtener los moles o hacer la conversión hacia los moles. O lo que yo necesito es este oxígeno molecular. ¿Ok? A mí simplemente me dan un dato como una recopilación de información, pero no nos dan directamente la cantidad de moles que en realidad yo necesito, o mejor dicho, que yo necesito saber para poder trabajar en mi mezcla. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito mis moles de O2. No tengo moles de O2, entonces necesito calcular. ¿Cómo lo hallamos? Ahorita en un momento lo vamos a ver. Bien. Luego vamos a recopilar también el peso atómico del oxígeno. Como bien les dije, lo que yo necesito es para el O2. Sabemos nosotros que la masa atómica del oxígeno es de 16 gramos por mol. Entonces sería 2 de 32, ¿no? Menos 30. Perfecto. 32 gramos por mol. Muy bien, mis queridos amigos. Ya tenemos el peso atómico para el oxígeno. ¿Okay? Como bien les dije, lo que yo necesito ahora es los. Un parámetro que también hay que tener en cuenta, que me va a ayudar a mí bastante, o el criterio que nosotros debemos tener en cuenta para calcular los moles de O2, es que si a mí me dan una sustancia, esta masa, o mejor dicho, si a mí me dicen un mol de oxígeno, quiere decir que ya me están dando indirectamente la masa del oxígeno. O sea que la masa del oxígeno en esta situación no tiene que variar. Debo de tener este criterio. La masa tiene que ser una constante tanto en la conversión de los moles de O a los moles de O. Entonces, también importante eso, porque yo qué sé, yo sé que moles es igual a la cantidad de masa sobre peso molecular, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar o yo quiero considerar una masa constante, voy a despejar la masa. Si yo despejo la masa de una sustancia será igual a la cantidad de moles multiplicada por su peso molecular, ¿verdad? Entonces, si yo considero una constante, que es la masa, entonces voy a tener que trabajar en dos situaciones, ¿no? O en dos estados, o en dos casos. El primer caso, cuando trabaje con el O, ¿verdad? Y el segundo caso, cuando trabaje con el O2. Entonces, va a ser muy importante considerar esa parte. La masa del oxígeno en su estado monoatómico tiene que ser igual a la masa del oxígeno en su estado diatómico. ¿Ok? Eso es algo que debo de considerar, es algo que va a ser muy importante a la hora de calcular. Entonces, la masa del oxígeno en su estado monoatómico tiene que ser los moles de oxígeno multiplicado por el peso atómico propiamente del oxígeno, ¿verdad?
con los moles de O2 y es aquí donde ya aparece el parámetro donde nosotros vamos a calcular, ¿no? este dato multiplicado por el peso atómico. Muy bien, entonces esa es la fórmula que a mí me interesa. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para poder obtener los moles. Entonces despejando los moles de O2 será igual a los moles de oxígeno, propiamente dicho, no es lo que a mí me han dado por dato, o el peso atómico del oxígeno, la masa atómica del oxígeno, dividido simplemente con el peso molecular de O2. Y ya está, mis amigos. Lo que hago entonces es reemplazar con gramos, ¿no? Entonces, los moles de oxígeno que a mí me interesa será igual a 1, es un dato, multiplicado por el peso atómico del oxígeno monoatómico, que es 16, nada más, ¿verdad? Sobre el peso atómico de O2, que serían 32. Muy bien, mis queridos amigos, entonces, ¿cuánto es lo que sale aquí? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ya determiné este parámetro. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Este es el dato que yo voy a usar aquí para el cálculo de mi resultado. Perfecto. Muy bien, mis queridos amigos. Ya lo tengo como dato. Ahora, ya que hemos calculado el oxígeno, puedo yo calcular los moles de nitrógeno, ¿no? Bueno, eso yo lo calculo ya de manera rápida, ¿verdad? Sabemos nosotros que sería masa, que sería 84, ¿no? 84 gramos dividido entre su peso atómico, que sería 28. Esto ya es facilito. 84 entre 28, 3 más. Perfecto. Entonces ya tengo los moles de nitrógeno y atómico. Muy bien. Tengo el oxígeno, tengo el nitrógeno. Ahora procedo por último con el nitrógeno. ¿Qué datos tengo acerca del hidrógeno? Perdón. ¿Qué datos tengo? Me dan 11,2 litros. No dan el volumen, ¿no?, que ocupa este gas. El volumen a condiciones normales, ¿no? Bien. Dice que es de 11,2 o decímetros cúbicos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, eso también sale facilito, ¿no? Eso simplemente teniendo en cuenta que esas condiciones normales, ¿no?, sabiendo que la temperatura es de 273 Kelvin y la presión, ¿no?, a condiciones normales es de una atmósfera, puedo yo calcular cuántos son. Porque yo sé que los moles a condiciones normales es igual a 22,4 veces, ¿verdad? Por dicho volumen, ¿no? Los moles es 22,4 por cada mol, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el volumen. Entonces, en esta situación, estará igual al volumen a condiciones normales dividido por el volumen, ¿verdad? Porque yo sé que el volumen por cada mol a condiciones normales ocupa 22,4. Bueno, esos también son conceptos que se ven en la química elemental. Bien, perfecto. Entonces, aquí ya pongo normales, ya los moles de hidrógeno. Será igual 22, perdón, 11,2 dividido 22. Muy bien. ¿Cuánto es lo que sale? 0.5.
Muy bien, entonces ya te he calculado la cantidad de hidrógeno, que sería de punto. Perfecto, perfecto. Entonces ya tengo oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Ya calculé los moles de cada sustancia, de cada gas. Ahora, ya para calcular la cantidad de presión total, lo puedo calcular simplemente con la que formulita, ¿no?, de gases ideales. ¿Okay? Entonces, para gases ideales, ¿qué es lo que se cumpliría? Que la presión total, ¿no?, dentro de una mezcla de gases, multiplicado por el volumen total, el volumen del recipiente, ¿verdad?, es igual a la temperatura del recipiente multiplicado por la cantidad de moles totales, ¿verdad?, y eso por la constante universal de gases. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la presión total es lo que yo quiero calcular. Entonces, en este caso, la presión total aquí será igual a la temperatura multiplicado por los moles totales, multiplicado por la constante universal de los gases ideales, dividido entre... Bien, ya está. Entonces voy a empezar a recopilar. La temperatura es lo que a mí me dan por dato, es 27 grados centígrados, ¿no? Esto lo convierto a Kelvin. ¿Cómo sería? Sería simplemente 27 más 273 Kelvin, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 300. Perfecto. Temperatura 300 Kelvin. Los moles totales, ¿verdad? Simplemente será la suma de los moles de los tres gases, ¿no?, que hemos calculado, ¿no? Por eso es muy importante el cálculo de esos moles. Sería aquí el nitrógeno más los moles de oxígeno más los moles de hidrógeno. Perfecto. Sumo ahora los tres. Del nitrógeno es 3 moles. Del oxígeno creo que es de 0.5, ¿no? Y del hidrógeno también creo que es 0.5. Perfecto. Entonces sería 3, 5, 5, sería 4. Muy bien, mis queridos amigos. Tengo la cantidad de moles totales, el volumen total, lo que a mí me dan por datos, no es el recipiente, el volumen del recipiente, 32 decímetros cúbicos. Sería 82 litros, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Perfecto. Y bueno, y la constante universal de los gases, que es 82.4, creo. A ver, 8.3. Perfecto. La constante universal de los gases ideales, ¿no? No, otro error. Es 0.082. Perfecto, ahora sí, ¿no? 0.082 atmósferas. Okay, atmósferas litro mol, ¿verdad? Por mol que. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Antes. Okay. Entonces la presión total lo obtendría en atmósfera. Tengo la temperatura, 300 Kelvin. Tengo los moles totales, que es de 4. Tengo la constante universal de las gases ideales, 0.082. Y esto dividido entre... Perfecto, queridos amigos. Entonces, con esto yo ya habré obtenido los demás. 304. ¿Me sale? ¿Cuánto es lo que me sale a ver? 1.2 atmósfera. Y bueno, mis queridos amigos, habríamos obtenido la respuesta. Como les dije, ¿no?
estuvo lo interesante aquí, ¿no? La parte de calcular los moles, ¿no? Más precisamente en la parte del oxígeno, ¿no? A mí simplemente lo que a mí me daban, a lo que me daban es un mol de átomos de oxígeno. La verdad, no me dan los moles de oxígeno propiamente dicho, en su estado molecular, no en su estado de átomo. Simplemente me decían un mol de átomos de oxígeno, que quiere decir que directamente el oxígeno tal como está en la tabla periódica, ¿no? En su atómico, es de 1. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos que tener que calcular los moles de todos, ¿no? En su estado de átomo. Bueno, mis queridos amigos, un ejercicio interesante para ustedes. Ya saben que este mismo ejercicio yo lo voy a subir ya grabado de otra manera más directa, más simple, más concisa, más simplificada, ¿no? Ya saben que el objetivo de estos lives es poder hacerlo de una manera más detallada, de una manera más detallada. ¿Okay? Nos hemos tomado un poco más de media hora, pero ya saben que el desarrollo de una explicación más detallada, no con cálculos más detallados. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo de cualquier duda que ustedes puedan tener, simplemente ¿no? En cualquier parte del desarrollo del ejercicio, y simplemente lo que se hace es hacer la explicación. Queridos amigos, muchas gracias. Ya estaremos encontrando en el próximo desarrollo. ¿Okay? Ya saben que hoy día tocó química, el día de mañana sería la parte que tiene que ver con cálculo, creo yo que toca. No creo que yo que toca cálculo. No sé, también voy a buscar un texto interesante de cálculo. ¿Bien? Bueno, mis queridos amigos, ya nos encontramos en el próximo comienzo. Hasta la próxima. Hasta luego.